La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el gobierno de Estados Unidos ha sobreextendido su poder de regular el medio ambiente. Por eso pregunto, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión en la industria energética y en las políticas de cambio climático? Lo vemos. Y para eso nos conectamos con César Rodríguez Garavito. Él es profesor de la Universidad de New York University School of Law, la Escuela de Leyes del New York University. César, es un gusto tenerte en el programa. Un caso fascinante. Incluso he estado escuchando analistas especializados en el tema que dicen este es un caso de medio ambiente no visto en décadas. O sea, es un caso que al menos en una década es el más relevante y la decisión tiene repercusiones. Yo quiero decir varias cosas, César, para que la gente nos pueda seguir porque es un caso complicado. Hay que tomar en cuenta primero que la decisión de la Corte Suprema es más de 80 páginas. Y 80 páginas con footnotes, con notitas, con argumentos legales, apoyos de otros fallos, etcétera, etcétera, lo que hace complicado para nosotros poder dar un análisis exhaustivo en poco tiempo. Otra cosa que es importante, se conoce el caso como West Virginia versus EPA, que es la agencia que regula el medio ambiente del gobierno federal. Esto es un caso que combina otra serie de casos, porque hay estados que han estado demandando y empresas privadas que han estado demandando al gobierno. Entonces, basado en esto, pude rescatar que hay dos enfoques al menos importantes. Yo sé que hay otros, pero que son fundamentales. El tema hasta dónde llega el poder de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, donde puede regular la emisión de gases de dióxido de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero, hasta dónde llega, y hasta, si eso está claro, uno por un lado, y por otro lado, es un tema que estuve escuchando en inglés, Administration Law. ¿Hasta dónde puede el gobierno darse la libertad de regular algo que no le fue otorgado por el Congreso? Dime si estoy en lo correcto o no, y qué lectura le das al fallo que dio la Corte Suprema. Estás en lo correcto, Xavier, y creo que hay dos repercusiones directas de ese fallo que sí es complejo como todos los fallos de la Corte, pero que deja un par de cosas bien claras. Uno, que la Corte está restringiendo de alguna manera, atando las manos de la autoridad del gobierno en asuntos ambientales para reducir de manera agresiva, sistemática, los gases de efecto invernadero. Y eso obviamente tiene repercusiones tanto nacionales como internacionales que en un momento voy a comentar. La Corte utiliza este concepto un poco gaseoso de las cuestiones grandes. Dice que en asuntos mayores, en asuntos grandes de políticas públicas, el Congreso tiene que ser el que define los detalles y el gobierno, en este caso la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, no podría ir tan lejos como fue durante el gobierno del presidente Obama en la regulación de los gases de efecto invernadero. Esa es la primera consecuencia o el primer argumento de la Corte. Y el segundo es que tiene que ver con la forma específica de regular esos gases y el cambio climático. No es que en adelante la EPA no pueda regular los gases que calientan el planeta, sino que lo tiene que hacer de manera más restringida, por ejemplo, regulando las plantas alimentadas con carbón de una manera que no afecte de manera sistémica el sector energético. Entonces, es un campo de juego mucho más modesto, mucho más limitado, que por supuesto cuando estamos ante una emergencia climática hace que el gobierno se vaya a quedar corto en lo que tiene que hacer, en lo que prometió hacer contra el cambio climático. Si entendí correctamente, César, no es que la EPA no pueda regular. Lo que no puede hacerlo es en todas las compañías por igual, sino tiene que ir a casos individuales. Eso fue lo que entendí, me corrige si estoy equivocado. No es que no lo pueda hacer. Lo que tiene que ir es a cada compañía si está viendo que no se está cumpliendo con los gases de efecto invernadero o el efecto en el cambio climático. Uno. Dos, que no está claro si ese poder se lo da el Congreso. O sea que en última instancia, y me corrige si estoy equivocado, la Corte Suprema lo que está diciendo es que te dé entonces, o sea, implícitamente es que el Congreso te dé el poder para hacer eso. Pero según la ley del Clear Act,
Tú no tienes el poder para hacer eso porque hay una frontera. Tú te tienes que mantener dentro de la frontera del poder que te da la ley. Si te vas por encima de esa frontera, entonces ya no está claro y por eso es que viene el cuestionamiento de la doctrina, la que te dije, el Non-Delegation Doctrine. O sea, Ujú. a ti no se te ha dado ese poder. ¿Estoy leyéndolo correctamente? Sí, aunque tiene repercusiones aún mayores porque lo que está diciendo la Corte es que el Congreso tendría que prever los sistemas, por ejemplo, de reducción de los gases que calientan el planeta y eso es muy difícil. Obviamente hay tecnologías nuevas, hay formas diferentes que se van desarrollando a lo largo del tiempo y que solamente una agencia más flexible que no tiene que pasar por los procesos engorrosos y políticamente complicados que tiene que implementar el Congreso. Solamente una agencia podría ser ágil y podría introducir novedades, formas diferentes de regular y de atender el problema del cambio climático. De tal manera que incluso poniéndolo en términos comparados, los congresos nunca definen todos los detalles, porque si no las leyes serían eternas y tendría que prácticamente el Congreso que ser una especie de visionario, de anticipar las tecnologías, anticipar cómo debe regular. De manera que esto sí restringe fuertemente los poderes del gobierno y de la EPA específicamente. Pero yendo a tu primer punto, que también es importante, hay que tener en cuenta que no está diciendo la Corte que tendría que hacerlo empresa por empresa, sino que tendría que hacer la restricción de los efectos de los gases que calientan el planeta de una manera que sea más acotada. Por ejemplo, a través de, aunque la Corte no lo dice, pero comentaristas lo han dicho, a través de tecnologías de captura de carbono, que no implican unos incentivos sistémicos para pasar rápidamente a energías limpias, como si lo hacía la regulación que proponía el gobierno Obama, sino unas regulaciones que se mantengan, digamos, dentro de los límites de las plantas de generación de energía y específicamente en este caso de las de generación de carbono, de energía a través de la quema de carbón. César Rodríguez Garavito, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias